Ok, buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos Buenas la, tardes. comenzamos la clase de nuevo. Entonces, les comentaba que la parashá de esta semana es Hasinú y corresponde desde Deuteronomio 32:1 a 32:52. Y vamos a repasar algunos de los versículos para darnos una idea. Les voy a comentar qué hago yo en lo personal. Primero lo leo todo a ver qué capto. Así nada más a primera lectura, a ver qué intuyo. Y ya después me voy a enfocar a algunos comentarios asociados con la parashá o a cuestiones de gematría y ya va saliendo poco a poco más información. Entonces, la primera lectura dice: escucha, cielo, hablaré, tierra, oye las palabras de mi boca. Quien está hablando es Moisés. Mi lección goteará como la lluvia, mi dicho fluirá como el rocío, como un aguacero sobre la hierba, como un chaparrón sobre el herbaje. Cuando proclame yo el nombre de Dios, alaben a Dios por su grandeza. Las acciones del poderoso son perfectas, puesto que todos sus caminos son justos. Él es un Dios fiel, jamás inicuo, recto y moral es él. La destrucción es culpa de sus hijos, no suya. Tu generación pervertida y retorcida. Tu generación pervertida y retorcida. ¿Es este el modo en que le pagas a Dios, tu nación desagradecida y necia? ¿No es Él tu Padre, tu amo, quien te hizo y te estableció? Pueden hacer comentarios, ¿no? Donde lo vean necesario. Vamos, hasta ahí fue la primera parte, la primera sesión, lo que se debió leer el primer día. Para el segundo día, recuerda los días idos hace mucho. Consideren los años de cada generación. Pregunta a tu padre y que te cuente, y a tu abuelo que lo explicará. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia y separó a los hijos del hombre, estableció los límites de las naciones para que fueran análogos al número de los descendientes de Israel. Mas su propia nación permaneció como la porción de Dios. Y Jacob fue el lote de su herencia. Los trajo a la existencia en una región desierta, en un desolado e inhóspito páramo. Los rodeó y les concedió sabiduría, protegiéndolos como la niña de sus ojos, como a la niña de sus ojos. Aquí un comentario, a nosotros se nos repite seguido de que la Torá, que significa instrucciones, es un libro pues de sabiduría que está hecho para los iniciados. El pueblo de Israel representa a los iniciados. Entonces, me llama la atención este versículo que dice, permítame, ¿dónde está? Los trajo a la existencia en una región desierta, en un desolado e inhóspito páramo. Si ustedes recuerdan, se supone que la primera generación prácticamente desapareció porque Dios los hizo marchar 40 años por el desierto y iban surgiendo nuevas generaciones y obviamente en el desierto pues la vida era desolada, había carencia de alimento, de agua, mucho sol, mucho calor, etcétera. Entonces todo esto tiene que ver con la forma en que vive el iniciado o con las cosas que tiene que vivir. ¿Sí me explico? El iniciado tiene que pasar por
casi todo tipo de calamidades, ¿sí? Para sobreponerse a eso. Y en parte también es para que saque a la vez lo mejor de sí mismo, ¿sí? El renacer, el renacimiento. Hay un proverbio que dice, cuando se limita la vida exterior, surge la vida interior. Es muy bueno. Y eso se aplica en muchos ámbitos, sobre todo en la iniciación. Pero, por ejemplo, también en los hijos. A un hijo, aunque se tenga mucho la manera, no es conveniente darle todo. Es conveniente hacerle ver que hay cosas por las que él tiene que luchar, tiene que trabajar. Bueno, a eso hace alusión este versículo, el 10. El 11 dice, como un águila que despierta a su nido, cerniéndose sobre sus crías, él desplegó sus alas y los tomó, llevándolo sobre sus piñones. Este versículo hace alusión a que un águila cuida mucho la manera en que despierta a sus críos para no afectarlos emocionalmente, no alterarlos, pero hace alusión a que el iniciado debe cuidar las generaciones siguientes. O sea, no tanto no cuidar tanto su beneficio propio, sino tener cuidado de tratar bien y despertar de una manera adecuada las siguientes generaciones. Lo vamos a comentar más adelante. Dios solo los guió, no había con él poder extranjero. Bueno, vamos a leer hasta ahí o quieren que leamos más de aquí. Ustedes me dicen. Pues igual seguirle leyendo a ver qué más dice, ¿no? Ok. Aime dice que leamos más. Le podemos seguir leyendo, al cabo no es muy larga. Gracias, Jaime. Ok. Entonces, tercera sesión. Los transportó por encima de los lugares más elevados de la tierra para darles un festín de los cultivos del campo. Les dejó mamar miel de la roca firme, aceite del peñasco pedernalino. Tuvieron el queso del ganado, leche de ovejas, grasa de corderos, carneros de Bashán y exquisito trigo grueso. Bebieron la sangre de las uvas como vino. De este modo, Yeshurún engordó y se rebeló. Te volviste gordo, grueso y obeso. La nación abandonó al Dios que la hizo y desdeñó al poderoso que era su sostén. Aquí Moisés les está comentando que llegó un momento en que tuvieron todo, y se fueron olvidando de Dios, del Creador, de la fuente, de quien les daba, les proveía de todo. E incluso fueron adorando, haciendo otros ídolos, adorando otros dioses. Y no sé si se han dado cuenta, es algo que Yahvé solicita mucho al iniciado, que no se haga de ídolos, que no idolatre otros dioses, sino que al único, a él, al único, supremo y único. Hicieron, pues es lo que sigue enseguida. Provocaron su celo con prácticas extrañas. Lo encolerizaron con acciones viles. Hicieron sacrificios a demonios que no eran dioses, deidades que nunca conocieron. Estas eran cosas nuevas, llegadas recientemente, que sus padres jamás considerarían.
De este modo, ignoraste al poderoso que te tuvo, olvidaste al poder que te dio a luz. Cuarta sesión. Cuando Dios vio esto, se sintió ofendido, provocado por sus hijos e hijas. Dijo, ocultaré de ellos mi rostro. Esto tiene un significado importante, simbólico. Esto del rostro se refiere a una parte del árbol sefirótico. Hay algo que se llama pequeño rostro, que son digamos, las primeras 6 séfiras, se llama pequeño rostro, pero ya el rostro son las séfiras superiores. Entonces, por eso dice, ocultaré de ellos mi rostro. ¿Qué quiere decir? Antes, Dios estaba en toda la disposición de revelarles todo, pero como los vio distraídos, pervertidos, enajenados, etcétera, idólatras, decidió ocultar lo esencial. ¿Sí? Y continúa, y veré cuál será su fin. Son una generación que se invierte y no se puede confiar en ella. Me han sido infieles con uno que no es Dios, encolerizándome con sus actos sin sentido. Ahora yo les seré infiel con una que no es nación, provocándolos con una nación desprovista de gratitud. Mi ira ha encendido un fuego que arde hasta las profundidades más bajas. Consumirá la tierra y sus cultivos, prendiendo fuego hasta los cimientos de las montañas. Acumularé el mal sobre ellos, golpeándoles con mis flechas. Serán hinchados por el hambre, consumidos por la fiebre, abatidos por la plaga amarga. Enviaré contra ellos bestias con colmillos, con criaturas venenosas, que repten en el polvo. Esto, de alguna manera, tiene que ver con lo que está pasando ahorita a la humanidad. Esto de las plagas. Afuera, la espada masacrará muchachos, doncellas, infantes, ancianos de cabello blanco, en tanto que adentro habrá terror. Estuviste dispuesto a exterminarlos, a hacer que su memoria desapareciera de entre la humanidad. Perdón, no dice estuviste, dice estuve. Estuve dispuesto a exterminarlos. Se refiere al pueblo judío, ¿no? Por todas las faltas que hicieron. Mas me preocupó que sus enemigos fueran provocados y sus atacantes alienados, de modo que dijeran, nuestro poder superior y no Dios fue lo que causó todo esto. Es decir, que los pueblos contrincantes iban a decir que su poder era lo que los había exterminado y no Dios. Entonces, por eso Dios decidió no exterminarlos. Mas ellos son una nación que destruye el buen consejo y ellos mismos no tienen entendimiento. Quinta sesión. Si fueran sabios, considerarían esto y entenderían cuál será su fin. ¿Cómo podría un hombre perseguir a 1000 o 2 hombres a 10,000 si su poderoso no los hubiera entregado y Dios no los hubiera atrapado? Sus poderes no son como nuestro poderoso, aun cuando nuestros enemigos se sienten en juicio. Mas su vid es la vid de Sdom y el sarmiento de Amorá. Sus uvas son uvas de veneno. Su racimo de uvas es amargura para ellos. Su vid es ponzoña de serpientes, como el veneno de la aterradora cobra. Mas ello está oculto conmigo para el futuro, sellado en mi tesoro.
Tengo venganza y retribución, esperando que su pie resbale. El día de su desastre está próximo y su tiempo está a punto de venir. Entonces Dios tomará la causa de su pueblo y consolará a sus siervos. Habrá visto la partida de su poder, sin nada que quede para guardar ni abandonar. Entonces Dios dirá, ¿dónde está el Dios de ellos? El poder en el cual confiaban. ¿Dónde están los dioses que comían la grasa de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones? Que ahora se levanten y los ayuden, que sean el protector de ustedes. Mas ahora vean, soy yo soy el único, no hay otros dioses conmigo. Yo hago morir y doy la vida. Si yo aplasté, yo sanaré, mas no hay protección de mi poder. Sexta parte. Alzo mi mano al cielo y digo, yo soy la vida para siempre. Afilaré mi espada relampagueante y asiré el juicio en mi mano. Traeré venganza contra mis adversarios y les daré el pago a los que me odiaron. Embriagaré con sangre mis flechas, mi espada consumirá carne. El primer castigo del enemigo será la sangre de los asesinados y los heridos. Que las tribus de su nación cuenten alabanza, puesto que él vengará la sangre de sus siervos. Traerá venganza sobre sus adversarios y reconciliará su pueblo con su tierra. Séptima parte. Moshe vino y proclamó todas las palabras de este cántico al pueblo, junto con Josea, hijo de Nun. Es Josué. Cuando Moisés hubo finalizado de hablar todas estas palabras a todo Israel, les dijo, presten mucha atención a todas las palabras por medio de las cuales les advierto hoy, para que puedan instruir a sus hijos a cumplir todas las palabras de esta Torá cuidadosamente. No es una enseñanza vana para ustedes, es su vida y con ella perdurarán mucho tiempo sobre la tierra que están cruzando en el Jordán para ocupar. En ese mismo día, Dios le habló a Moisés diciendo, asciende a la montaña de Abarim, aquí al monte Bon, en la tierra de Moab, frente a Lerijó, y mira la tierra de Canaán, que les estoy dando a los israelitas como posesión. Muere sobre la montaña a la cual estás ascendiendo, y sé reunido a tu pueblo, tal como tu hermano Aarón murió sobre la montaña Hor y fue reunido a su pueblo. Esto es porque ustedes fueron desleales conmigo en medio de los israelitas en las aguas de la disputa en Kadesh, en el desierto de Tzin, y porque no me santificaron entre los israelitas. Por consiguiente, verás la tierra desde lejos, mas no vendrás allí, a la tierra que les doy a los israelitas. Hasta ahí termina la parashá. Lo que sigue es una repetición de los últimos, desde el 48 al 51. ¿Algún comentario de alguna de las secciones o alguno de los versículos? Voy a encender mi luz porque ya casi no se ve aquí. Hay una parte donde dice que Dios decidió no portarse mal con ellos a pesar de que ellos lo desobedecieron en algún punto porque no quería
que fuera confundido por los enemigos, algo así, ¿sí entendí bien? Sí, algo así. Tu pregunta es si, ¿cómo es tu pregunta? Sí, o sea, si había entendido bien, o sea, de que Dios pensó en castigarlos, o sea, en el trayecto, pero no los castigó porque sentía como que ellos iban a confundir de que era el enemigo el que los estaba agrediendo de alguna otra forma y no iba a ser una represalia de Dios. Sí, sí Cor- fue así, ¿sí entendí cor- bien? Correcto, ¿entendiste bien? Ah, Sí, ok, es ok. que todavía a punto de entrar a la tierra prometida, los israelitas tenían que tener enfrentamientos con otras naciones que estaban habitando esas tierras. Todo esto es figurado, simbólico, pero así dice, literalmente. Todavía tenían que hacer unos enfrentamientos y los iban a vencer porque Dios iba con ellos. Dios ya les estaba asegurando que iban a vencer, que les iba a entregar esas tierras. ¿Por qué hacía eso Dios? Porque los que estaban poseyendo esas tierras también habían degenerado, ¿sí? Se habían creado ídolos, otros dioses, enajenaciones, etcétera, etcétera. Entonces, Dios quería entregar esa tierra prometida a aquellos que entendieran y que lo siguieran a él, al único Dios. Entonces, a pesar de todas las faltas de los israelitas y que provocó ira en el Señor, él les comenta que los podía haber terminado como generación, pero les dice que no lo hace porque las otras naciones iban a atribuirse que era el poder de ellos los que los aniquilaban. Sí, Sí, y entonces Dios decide continuar con el pueblo judío. O sea, algo muy similar que ha pasado durante toda la historia. No, No escuché la última parte, ¿qué ha pasado durante qué? en la historia, o sea, en varias partes de la historia en general. Sí, como por ejemplo, Las guerras que se dicen en nombre de Dios y no son en nombre de Dios, pues, o sea, lo hacen por otra cosa. ok, ok, sí. Hemos encontrado, como dice Aimee, a lo largo de la historia, muchas guerras que matan en nombre de Dios. Incluso ellos aseguran que es un mandamiento de Dios que hagan esas conquistas, esas matanzas. En parte tiene que ver porque toman de una manera literal las escrituras o los escritos. Ya ven que hay partes donde Dios les dice que vayan y tomen venganza. Recuerdan algunas del pasado, ¿verdad? Sí, como de que él es también, como de que matan, pues, o sea, Ah, ajá. pero todas esas indicaciones de Dios son simbólicas. Todo lo que mencionaba aquí de que su espada cobrará carne y que matará doncellas y muchachos, todo es simbólico. O sea, todo tiene un significado oculto. Eh, como decíamos, ¿cuál es el nombre? Bueno, me fue el nombre, pero es la interpretación que sigue de lo literal. Este, y aparte tiene las otras más elevadas. Eh, ¿Algo más? ¿Alguien más? Sí, a mí me llama la atención mucho al comienzo de la parashá, donde habla que Dios es justo, toda, especialmente esa parte donde dice que es justo, porque yo lo relaciono al aspecto de las leyes universales y lo relaciono también cuando pienso en las leyes universales, pues lo que además pienso es de que es una justicia perfecta, que es una completa, ¿cómo decirlo? No necesariamente organización, sino que es simplemente la manifestación
de todo este conjunto de leyes. Ajá. Y desde ese punto de vista está implícita la perfección en todo lo que es la manifestación. Así es, claro. Sí, de hecho vamos a ver ya cuando estemos analizando el significado de esta parashá, la perfección de la creación, ¿sí? Y cuál es el propósito de la Torá y del plan divino también. Es así como dice usted, muy respetable. O sea, esas características son las de las leyes universales, el plan divino, la justicia perfecta. Recuerden que dice en los antenajes o ceremonias dominicales, hay una justicia perfecta que gobierna el mundo, ¿verdad? Ujú. Y todos sus hijos algún día alcanzarán sus pies por alejados que anduviesen. Muy bien. Entonces, ustedes me dicen si hay algo más o si continuamos con la interpretación. También me llama la atención en los últimos versículos de la parashá, casi al final, está en letra verde, donde le dice, y ser reunido con tu pueblo. Ajá, sí, sí, sí. Ok. Está muy interesante. Y esa parte me llama mucho la atención porque implícitamente para mí es el aspecto de que el espíritu, el alma, está dejando el cuerpo físico Así y es. está ahí yendo a otros planos en donde existen esas generaciones pasadas. Ujú. Sí, sí, sí. Sus ancestros, los patriarcas, de donde provienen ellos, Moisés, Aarón. De hecho, ese pasaje, eh, como dice ahí, Dios lo ordenó también para Aarón, que subiera a la montaña y que ahí iba a morir, que ahí iba a dejar su cuerpo. Y se hizo un proceso con Aarón y algo similar con Moisés. Sobre todo en las últimas parashá, empieza a surgir el cuestionamiento de por qué Dios no permite que Moisés entre a la tierra prometida, cuando él desde el inicio hizo todo para sacar al pueblo de Israel de Egipto y y recorrer toda la travesía del desierto, todas las pruebas, carencias, etcétera, y que al final no pudiera entrar. O sea, incluso hay comentaristas que dicen que parece eso injusto, ingrato de parte de Dios, pero tiene un porqué y tiene un propósito. Hoy vamos a ver algo de eso, algo del por qué Moisés. Y sin embargo, hay algo adicional que no viene en ningún lado, es una apreciación personal, se las voy a compartir. Eh, no sé si han escuchado ustedes, el maestro Carlos en repetidas ocasiones nos comenta que Moisés y Hashem y Moisés es el mismo, es la misma entidad. De hecho, Moisés y Hashem, que es la divinidad, tiene la misma gematría, nada más que se intercambian algunas letras. Entonces, como Hashem, que es Dios, tiene que estar con el pueblo judío cuando ya entre a la tierra prometida, Moisés, que es el mismo Dios desde esta perspectiva, no puede estar a la vez, no puede estar a la vez como Moisés y como Dios. Entonces, por eso Dios le ordena que hasta ahí va a llegar él. Y en el último paso lo sustituye Josué o Yehoshua.
Entonces, hay algo muy profundo ahí que hay que reflexionar, hay que meditar. Ahorita vamos a ver algo de esto. Bueno, entonces voy a ir al significado de esto. Bueno, a una interpretación. Voy a dejar de compartir para poner la otra. A ver, una vez salió, que pude cambiar desde aquí. A ver si me sale. ¿Qué siguen viendo? ¿La misma? Sí, Sí, Ok. No, no sé, una vez funcionó y ahorita no funciona. Lo dejo de compartir. Y vuelvo a compartir. Ahora es esta. ¿Ahora se ve la otra? sí. sí, Ok. Bueno, vamos a comenzar. Presta oído, escuchad, que voy a hablar y permite que la tierra oiga las palabras que salen de mi boca. Hasinu Hashamain significa prestar oído al cielo. Se trata de las últimas palabras de Moisés antes de partir del mundo. El Zohar destaca, permítanme, aquí debes haber una D. Destaca que el verbo escuchar se nos presenta de dos maneras. La primera en forma imperativa, escuchad. Y la segunda, que la tierra oiga. Dejad que la tierra oiga. El Zohar comenta que cuando Moisés dice Hashinu Hashaim, que es esto, prestado oído, que voy a hablar, está dando una orden para abrir una puerta en el nivel del ser Ainpin, en el nivel que comunica a los intelectos divinos con las emociones. Este Seir Ampin es lo que les comentaba de pequeño rostro. Tiene que ver con las primeras 6 sefirot en el árbol de la vida. Entonces se dice que Moisés abre una puerta de comunicación hacia lo superior. El Zohar dice que los poderes de Moisés fueron transferidos a Yehoshua, es decir, a Josué, antes de que Moisés abandonara el mundo. Entonces será Moisés quien habla, pero Yehoshua es quien mueve sus labios. Es decir, fíjense, a partir de ese momento se dice que Moisés va a seguir hablando, pero Josué es quien mueve los labios, va a ser quien mueva los labios. Dicen los sabios que cada vez que alguien recita un salmo, el rey David está moviendo sus labios. Eso quiere decir que mientras recitamos un salmo, somos un canal de bendiciones de esta puerta abierta que dejó Moisés para todas las generaciones. Es decir, los creadores de esas energías no se retiran por completo, siguen haciendo su trabajo. Esta puerta abierta por Moisés es lo que permite, sí, muy respetable, Ana. Reverendo, en relación a lo que usted acaba de decir y que acaba de leer, cada vez que leemos un salmo, está el rey David moviendo sus labios o su boca. Ajá. Y usted explicó, quiere decir de que la energía de los creadores de estas porciones bíblicas, la energía de ellos está impresa en los escritos. Correcto. Y entonces significa que nosotros y los leemos, estamos tuning, estamos sintonizándonos. Exactamente. ¿Es así? Ok, exactamente, gracias. así es. Esto está lleno de vida. Es un escrito, tiene espíritu. Entonces, al estarlo leyendo nosotros de una manera pura, verídica, estamos evocando esas energías y ellos están siempre atentos, siempre listos a atendernos con sus fuerzas, con sus energías.
Wow. Esto es. Gracias. Muy bien. Entonces dice, ¿dónde me quedé? Bueno, puerta abierta. esta puerta abierta por Moisés es lo que permite que descienda un flujo que nos otorga energía de algún atributo que nos ayuda a sanar nuestro cuerpo emocional. Sin embargo, para poder apreciar esa bendición en su real magnitud, debemos comprender que así como pasó con Yehoshua, que movía sus labios mientras las palabras de Moisés eran pronunciadas, el Hasán que lee la Torá, el Hasán es el que lee la Torá precisamente en las reuniones del pueblo judío. El Hasán que lee la Torá mueve sus labios, pero es Moisés quien está hablando. La esencia de su alma está impresa en cada palabra y en cada dimensión de la Torá. Es lo que nos comentaba usted, muy respetable. Esto nos enseña que nosotros somos vehículos del Creador. Nuestra vida tiene ese propósito. Para el Creador, corregir a una persona tiene tanta importancia como corregir a miles. Y cada oportunidad que se presente es buena. Para poder fluir por esa puerta que dejó abierta Moisés. No somos Moisés y puede ser que la mayoría de nosotros no estemos destinados a cumplir misiones de gran impacto colectivo, pero nuestra corrección individual es extremadamente importante para el sistema de la creación, porque vamos creando la red o malla colectiva, también llamada flor de la vida. Esta malla o flor de la vida son los círculos que se entrelazan cuando se va creando el árbol de la vida. Algunos lo han visto. ¿Tú lo recuerdas, Francisco, Sí. verdad? Sí. ¿Usted también, muy respetable, Ana? Sí, tengo una foto de él. Correcto. Ok, entonces dice, comparados con el universo, somos menos que un grano de arena, pero tenemos el poder y la capacidad de ser grandiosos creadores. Cada vida es importante y extraordinaria. Cada uno de nosotros vamos produciendo una onda vibratoria que se enlazan entre sí hasta formar una gran ola de resonancia que puede impactar más allá de lo que podemos imaginar. Si esto funciona en lo negativo, también funciona en lo positivo. El Zohar Hasinú nos enseña que Dios no le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida a pesar de su deseo, porque eso hubiera corregido al mundo entero y el pueblo no hubiese tenido el mérito de su propia corrección. Ahí está un argumento de mucho peso. Moisés le transfirió ese conocimiento, ese poder de corrección a Rabí Shimón. Rabí Shimón fue el rabino que escribió el Zohar, el libro sagrado por excelencia de interpretación de la Torá, que también él quiso corregir al mundo entero, pues él fue la prueba que es posible remover todos los juicios, pero Dios tampoco se lo permitió, porque esto sería ir en contra del pacto que hizo con nosotros. Sin embargo, en su infinita sabiduría y misericordia, y al no poder hacerlo por nosotros, el Rasví transfirió su propio poder al Zohar. En el Zohar, en el medio de la Parashá Hasinú, aparece la parte del Hidra Sutta. Es una sección que aparece en este capítulo de la Parashá Hasinú en el Zohar. Los secretos de la corrección final de las 6 sefirot emocionales. Son las 6 sefirot que les comentaba del pequeño rostro o del pequeño rostro. Como parte del proceso de la corrección final colectiva o el Tikkun Olam. Es importante entender la conexión que hay entre Moisés y Rabí Shimón. Ellos compartieron una misma misión. El Hidra Sutta nos habla de la historia del momento en que Rabí Shimón dejó el mundo.
Y si las últimas palabras de Moisés de esta porción abren una puerta en el nivel del cielo llamado Seir Anpin, las últimas palabras de Rabí Shimon, que fueron, yo hablo solo y todos escucharán mi voz arriba y abajo, abre el mismo canal, pero de Seir Anpin hacia Malkut, es decir, hacia la concretización, hacia el reino físico. Por otro lado, estamos al final de la Torá. Ya el pueblo está en el umbral de la tierra prometida y pareciera ser que Moisés hizo todo el trabajo y que Dios despiadado e ingrato designa a Yehoshua para que sea él quien disfrute la recompensa. ¿No es esto lo que nos pasa seguido? ¿No creemos que la vida es injusta y que nos paga mal el bien que hacemos? ¿Cuántas veces entramos en el rol de víctima porque no sentimos que merecemos lo que nos pasa? El aprendizaje aquí es que soñamos con el final feliz de las historias, creyendo que la satisfacción es el objetivo final. Esto es muy común que nos suceda a todos. A veces hacemos un bien, actuamos un bien y pareciera que en lugar de que se nos premie, entre comillas, ¿sabes? Nos ocurre algo adverso, alguna adversidad. Y hay quienes hasta llegan a pensar, pues ya no voy a hacer el bien porque me pasan cosas malas, pero es nuestra percepción de la situación. Es lo que nos explica aquí. Soñamos con el final feliz de las historias, creyendo que la satisfacción es el objetivo final, pero no lo es. Un estudiante de Torah nunca se debe comer los frutos antes de hacer germinar nuevamente la semilla. Cuando tenemos una meta o un proyecto, hacemos lo necesario para concretarlo, para sentir la satisfacción de comer el fruto. El asunto es que una meta es una energía finita, que implica final o muerte, a menos que hagamos lo necesario para procurar que esa energía se prolongue. Y la única manera de hacer esto es compartiendo la satisfacción con los otros. Eso fue lo que hicieron Moisés y Rabí Shimon. Ellos corrigieron, pero antes de partir del mundo, compartieron su medio de corrección con nosotros. Moisés, a través de la Torá, y el Rasbí, a través del Zohar, nos han dado la posibilidad de disfrutar nosotros también de la felicidad que significa, por ejemplo, sabernos sanados de un patrón que venimos arrastrando desde niños, o de sentir el éxtasis de conectar con los mundos superiores cuando revelamos luz a través del estudio. Dice, cuando alguien tiene éxito económico, en lugar de pensar primero en comprar su casa o su carro, que es lo que normalmente hacemos, podríamos pensar en cómo ayudar a otros, cómo hacer que esa luz que recibimos se prolongue a los otros antes de ocuparnos de nuestra propia satisfacción. Es esto lo que le inyecta energía de vida a esa prosperidad que estamos experimentando. Es ese el antídoto contra el fracaso financiero en este caso. Ahí quiero hacer dos comentarios. Uno, es verdad, lo que dice aquí es verdad. Normalmente cuando logramos un éxito financiero, pues como dice el dicho, primero están los dientes que los parientes, ¿verdad? Sí. Y Sí. vemos primero por nosotros, pues es muy humano, y ciertamente, pero también debe llegar el momento en que pensemos compartir ese éxito económico, ese éxito experimentado, porque eso es lo que va a prolongar precisamente
esa abundancia, esa prosperidad. Ciertamente se nos enseña también que debemos tener primero antes de dar. Se nos dice que nadie puede dar lo que no tiene. Sí, entonces sí debemos atender cuestiones personales, pero a partir de cierto momento debemos de pensar en los demás, en compartir. Por ejemplo, a lo mejor 100 pesos no nos son de gran relevancia a nosotros, pero hay alguien para quien 100 pesos puede ser una maravilla. Simplemente, no sé, surtir una receta, por ejemplo. Es un ejemplo que estoy poniendo. Bueno, esa es una. Por otro lado, recuerdo yo una anécdota que se cuenta del maestro Estrada, del hermano mayor. Comentan que a veces él iba al supermercado y iba a comprar cosas, iba de compra, pero ya cuando llegaba, ya llegaba sin nada, porque todo lo venía repartiendo. Entonces, pues llegar al punto en tener esa compasión por los que tienen menos, esa caridad, esa generosidad, y además que eso es lo que va a prolongar nuestra prosperidad. No sé si me explico. Sí, nada más que, pues yo sí tengo como que una duda, Ajá. porque tengo pues relativamente poco aprendiendo diferentes cosas, ¿no? Entre Sí. ellas alguna vez, no sé si fue Feng Shui o fue de otro lado, que decían que sí estaba bien dar, pero uno también tenía como que aprovechar esos bienes materiales, porque si no le estabas dando un mensaje al universo ok, pues es que no lo quieres tú, todo lo estás regalando. ¿Sí me explico? Ajá. Sí, sí, sí. Sí, hay una etapa en la que tenemos que atendernos materialmente también. De hecho, Ujú. se nos dice que debemos tener tanto metas materiales como metas espirituales. Si tenemos Sí, solamente metas espirituales, vamos a andar, ¿cómo se dice? Desequilibrados. sí, Tenemos que tener metas materiales y cumplirlas, satisfacerlas. Y también el otro lado, la otra cara de la moneda, es que si tenemos nada más metas materiales, pues vamos a andar más desequilibrados. sí, así Entonces, es. tiene que haber un equilibrio entre ambas. Y sí, tenemos que tener, de hecho, a nosotros nos dice, un iniciado tiene que tener su buena casa, su buen hogar, su buen auto, ¿sí? Este, eh, pero llegar un momento en que practiquemos la generosidad, ¿sí? No, o sea, no únicamente atesorar para Sí, nosotros, un equilibrio, ¿está bien? sí, gracias. Ok. Bueno, luego dice, estamos terminando el año, ¿esto ya lo hemos visto? No, ¿verdad? Estamos terminando el año de estudio, se refiere al año judío, y hemos aprendido que tanto Israel como su contraparte llamada Amalek son códigos. Israel es una vasija que proyecta luz a los otros, y Amalek, que es también llamado duda, es una vasija que desea recibir solo para sí mismo. Bueno, quería poner un ejemplo, pero ahorita lo comento. Entre ambos hay una lucha y el objetivo es la luz que estamos recibiendo constantemente, que es la materia prima que necesitamos para poder crear. La Kabbalah y la Torá son el sistema que propone sanarse a través del otorgamiento, porque nos deja claro que no hay otra manera de hacerlo sino por la derecha, adhiriéndose a la luz, que representa el deseo de dar a los otros lo que recibimos.
De hecho, el concepto de Kabbalah tiene mucho que ver con esto, con dar y recibir. Lo vamos a volver a retomar ahora que iniciemos el ciclo, estos conceptos. Esta porción también nos enseña que hay dos voces internas que escuchar. La voz que viene de Moisés o de Josué es la voz del que viene del cielo, porque ambos son un canal limpio de egoísmo y sus palabras también son las únicas que se escuchan en el cielo. La segunda voz es la de la duda, de Amalek. ¿Duda de qué? De creer que los pensamientos egoístas vienen de nuestra propia capacidad de discernimiento. Pero no, cada persona que duda de la luz, de otorgamiento, cada persona que escucha la voz del egoísmo, está perdiendo la guerra contra Amalek. Y lo que es peor aún, que se suma a las fuerzas de guerra de él. Vamos a ver por qué. Gesed es la séfira de abajo hacia arriba, 1, 2, la tercera. 3, 4, 5, 6, 7, 8. No tengo imagen aquí. 1, 2, 3, 4. Bueno, es la segunda del pilar derecho hacia arriba, Gesed. Es el otorgamiento y la misericordia. Es energía propia del elemento agua. Y Geburah es el caldo de cultivo del egoísmo, es el elemento fuego. Es decir, que nuestra duda influencia a los otros, los quema. Esta adhesión que hacemos a Amalek es la responsable de que hasta ahora hayamos aprendido Kabbalah por la izquierda. Esto está, hay un pasaje también interesante, que cuando andamos vibrando con lo negativo, con algo negativo, fíjense bien, no solamente vibramos con lo negativo que traemos, sino que atraemos lo negativo de todos los demás relacionado con eso. Entonces se hace todo una bola de nieve. Entonces es mejor detenerla a tiempo, ¿verdad? Como cualquier cáncer, hay que pararlo a tiempo, cualquier enfermedad. Y en el caso del trabajo por la derecha, de la luz, también se hace una avalancha, pero es de luz. Entonces, esa sí hay que hacerla crecer. Porque no solamente vamos a estar trabajando con nuestra luz, sino con la luz de todos los demás que están trabajando en eso mismo. ¿Me explico? Sí. Sí. La palabra Torah significa instrucción. En ella está el método de aprender cómo funciona la derecha del sistema de la creación. Es decir, revelarnos el secreto que originó la creación, a la creación, que es el amor y la bondad. Lo cierto es que ambas columnas nos conducen al Creador. La diferencia está entre el rigor y la fuerza, que es la que nos lleva a empujones que nosotros mismos provocamos, es decir, la de la izquierda, y la misericordia, que es lo que nos cobija y nos da el juicio, la de la derecha. Guardar el Shabbat aligera la ley de causa y efecto. Esto quiere decir que si nosotros guardamos el Shabbat, practicamos el Shabbat de diversas maneras, la ley de causa y efecto no va a ser tan rigurosa con nosotros, ¿sí? Pudiendo avanzar de una manera más efectiva. Nos enseña el Zohar que Hasinú es una palabra formada por las letras Aleph, Zayin y Nun, que también forman la palabra hebrea con la que se escribe oreja, siendo ella la responsable de nuestro equilibrio y el órgano de la cara que designa a Biná. Biná es la séfira más alta del lado derecho.
en el árbol de la vida. Esta parashá se lee siempre en el mes de Tishrei, que corresponde a Libra, porque Libra, en su aspecto positivo, equilibra ambos lados de la balanza. Tishrei es el mes de la conexión con Binah. A ver, permítanme, aquí arribita decía algo de Binah. ¿Dónde está? Bueno, no lo encuentro. Por lo tanto, no es lo que dice, y el órgano de la cara que designa a Binah. hay ¿Eso era otra lo que buscaba? parte que busco, no sé si estaba más arriba, pero a ver, permítame. Es para las cualidades de Binah, pero yo creo que ya no sé dónde quedó. Bueno, ahorita lo vuelvo a buscar. Bueno, entonces dice, por lo tanto, en este Shabbat recibimos la capacidad de mantenernos equilibrados ante las dificultades. ¿En qué consiste este equilibrio? En aceptar que estamos aquí para ser creadores de nuestra realidad. Cuando nos permitimos salir de la ira, del sentimiento de víctimas, del resentimiento, estamos dándonos el espacio de usar esa situación que trata de desbalancearnos para crear algo con ello. Cada cosa que llega a nuestra vida es una luz que viene envuelta en una concha. Entonces hay que liberarla, sabiendo que ella es materia prima para crear una nueva realidad. Me gusta esta frase. Cada cosa que llega a nuestra vida es una luz que viene envuelta en una concha. Nosotros tenemos que ser capaz de desenvolverla, de liberarla y de utilizarla. ¿Algún comentario hasta aquí? Sí, reverendo, tengo un comentario y es donde dice más hacia atrás, había un comentario de que creo que decía Amalek, es la razón por la cual hemos venido a estudiar ahí Amalek y lo que es peor aún. Ok, empieza desde aquí, Amalek. Pero es en la siguiente página donde dice que es debido a eso que hemos venido a estudiar Cábala a través de esa columna. Más abajo creo que está. Ok. Ahí está. Ok, por la Esta izquierda. adhesión que hacemos a Amalek es la responsable de que hasta ahora hayamos aprendido Cábala por la izquierda. Ajá. Es decir, la columna del rigor. Ajá, así es. Donde está Saturno, donde está Marte. Sí, y se refiere, porque por ahí más arriba comenta, o más abajo, no sé, que ambas columnas nos llevan al Creador. Pero la de la izquierda, de Amalek, nos lleva a través de, a veces experiencias desagradables, ¿sí? ¿Qué palabra usaba aquí? Como así como empujones. Sí, ahí está en paréntesis, que Ándale, es que sí. nos lleva a empujones que nosotros mismos provocamos. Sí, y aparte nos lleva más tiempo, porque vamos a prueba y error, o sea, experimentando, apostándole en cierta forma también a lo negativo, y pues hasta que aprendemos que no es así, que no es por ahí. Ambas nos llevan. Entonces, si queremos utilizar la columna de la misericordia, es y del juicio, un cambio completo de actitud interna. Así es, así es. O sea, dejar de ver dejar de ser partidarios de Amalek, ¿dónde está? Amalek, que representa pues la duda, la oscuridad, y ser partidarios de la primera voz, de
en este caso de Moisés y de Josué, Ujú. ¿sí? A través de la columna de la derecha, donde está Júpiter, está Venus, por la justicia y la misericordia. Gracias, gracias. Ok. Bueno, pues hasta aquí llega este escrito. Trae aquí algo más, pero ya no. Son otras cosas. Hasta aquí llega este escrito de la Parashá. Si tienen comentarios generales, aportaciones, bienvenidas. Tengo un comentario más de este último párrafo donde veo que está mencionando a Libra y también creo que en alguna parte escuché que menciona, no sé si Virgo, que estamos presentemente en él, Ajá, pero no creo que mencionó Virgo, pero sí menciona el signo de Libra. ajá. Me da la impresión de que hay una relación bien intrínseca en la aplicación de todo el estudio de la Torá con el estudio de las influencias astrológicas. Sí, definitivamente. De hecho, si estudiamos a fondo, digo a profundidad, podemos ver que la astrología nos puede dar esta información, ¿sí? Pero la astrología esotérica o astrosofía. Y entonces, ambas son ciencias sagradas. Lo que nos está diciendo la Kabbalah o la Torah, también lo podemos ver con la astrología, o al revés. Lo que estemos viendo con la astrología, lo podemos ver con la Kabbalah. De hecho, como es un mismo sistema, están hablando de lo mismo, pero cada uno en su lenguaje. Por ejemplo, la reunión anterior nos comentaron que el año judío empieza en Libra precisamente, ¿se acuerdan? Sí, cuando es como la balanza, ¿no? Se Es la ejerce. balanza, sí. Y habla de las emanaciones, de la emanación, que tiene que ver con la parte superior del árbol de la vida. Y luego ya viene la creación, que corresponde en el árbol de la vida a la céfira siguiente. Y en astrosofía corresponde a Virgo. En Virgo es donde se da ya la creación. Y así continuamos. Luego viene la acción de Leo y así sucesivamente, hasta que el hombre realiza todo su proceso evolutivo. Vimos varias cosas de eso, nos las comentaron en la clase anterior. Y también lo podemos ver en el árbol de la vida. Son equivalentes. ¿Qué más? Una pregunta, ¿encuentran relación de lo que vimos aquí en esta última lectura con la lectura de los versículos? O sea, ¿sí hay conexión o sienten que son cosas diferentes? No, yo creo que sí, pero viene como diferente, o sea, como plasmado en diferentes aspectos. Ajá. Esta parte de aquí, ella haciendo uso de la Kabbalah, del Zohar, y viene a ser como un desglose de lo otro. Un profundizarse un poco más, entender un poco más. Hagan de cuenta que estamos viendo la parte alegórica del escrito de la Torá. Allá vimos en cierta manera la parte literal, un poco lo simbólico, pero ahora estamos viendo ya un significado cabalístico, incluso algunas cosas elevadas, haciendo uso de la Kabbalah
y de los simbolismos de la Torá. ¿Sí? Perdone, reverendo. Yo sí encuentro la relación y me gusta muchísimo el que nos haya mostrado, compartido este escrito. Especialmente hay varias secciones que resuenan conmigo y una de ellas mencionaba el aspecto de cuando la persona está en la energía de la víctima. Ajá. Y ese es un aspecto muy importante porque mientras una persona, y lo digo por experiencia, porque a mí me costó bastante hasta que finalmente lo identifiqué, y mientras estamos o mientras estuve en esa energía de víctima y no podía comprender cuál era la situación, de que no estaba tomando responsabilidad por mis propias acciones y estaba tratando de culpar todo lo exterior. Ajá. En las situaciones que se me presentaban. Entonces, pues las situaciones se continúan manifestando y manifestando hasta que finalmente aquí, en Nicaragua decimos se me encendió el foco. Ah. Aquí en México, creo que aquí en México se usa, nos cayó el 20 o algo así, ¿no? Para decir lo mismo. Ajá, sí. Sí, ¿verdad? Adelante. Entonces, para mí está realmente preciosa esta explicación y le encuentro bien, que me ayuda bastante. Ok, qué bien. Qué bueno, También, porque ese es el propósito. Esto también, de... ¿Mande? perdón, también Sí. quería comentar, creo que fue Zaida que dijo cuando estábamos hablando acerca del aspecto monetario, de la abundancia. Y Sí. creo que Zaida me hizo una pregunta en relación a que también debemos, no me acuerdo cómo iba lo que ella mencionó, pero Sí. sí recuerdo cuál fue mi pensamiento en este momento y es de que personalmente, y tuve la experiencia de ello también, tengo que estar abierta porque si debido a orgullo o lo que sea, no quiero recibir aún lo que se me ha dado o lo que se me dio me fue quitado. Ajá. Perfecto. Sí, sí. Este... Sí, Zaida comentaba que de acuerdo con el Feng Shui, no debemos, ¿cuál fue la palabra? Regalar, o sea, dar. Sí, como Lo ignorar que lo tú que te hemos has ganado ganado, con lo tu que hemos esfuerzo. recibido, ¿verdad? Ajá. Sí, por Sí. ejemplo, yo más bien creo que es como cuando le prestas dinero a alguien, no sé, y que dicen que no es bueno, porque tú ese dinero te lo ganaste con tu esfuerzo y el hecho de tú prestarle a una persona, estás regalando o botando el dinero que por tu esfuerzo tú lo ganaste. Entonces esa, pero pues es un conflicto en sí que regrese o no el dinero. Yo creo que hablo más que nada de eso, pues, o sea, no es no dar como por caridad o por decir, yo voy a hacer esto por una persona en el bien monetario, pues, sino que más que nada es, ok, yo estoy ganando esto, pero a lo mejor hay algo que yo pueda hacer y puedo dar esta parte. O sea, no todo, pero sí dar esta parte. Y así no, o sea, es como equilibrando lo que doy y lo que yo tengo que hacer por mí. Siento yo que es así, o sea. Ok, sí, sí, sí. Miren, les voy a comentar, si me permiten, dos anécdotas del maestro Estrada. Son muy ilustrativas las anécdotas del maestro Estrada. Él es uno de los fundadores de la fraternidad porque en todo trataba de dejar una enseñanza y lo hacía a la perfección.
él fue maestro de los que hoy son nuestros maestros. En una ocasión, la primera no tiene que ver con el tema del Feng Shui o del prestar o no prestar. La segunda sí. Pero comento la primera para darnos una idea de las cosas que hacía el maestro. Cuentan que en una ocasión, saliendo de un metro, pues al modo había muchas personas, muchísimas personas. Iban caminando él y algunos hermanos con él. Y estaba retirada como a unos 10 metros una señora gordita. Y el maestro se para y se queda viéndola y le dice, permítame un minuto. Y va con ella. Y le dice algo y la señora se suelta a llorar. Y ya se viene. Y los que venían con él le dicen, pero maestro, ¿qué hizo? Dice, ¿por qué? ¿Qué le dijo? ¿Por qué la hizo llorar? Entonces le dice él, yo nada más le dije que recordara que en su vida pasada había sido maestro y que estaba descuidando su proceso. Fíjense, o sea, la visión para percibir eso hacía de buenas a primeras, ¿no? No sé si se capte eso. Sí. Sí, ok. Les digo, esta no tiene que ver con lo del préstamo, pero en otra anécdota, lo que quiero comentar es que era un maestro muy elevado espiritualmente y y miraba cosas que los demás no miraban y hacía cosas que dejaban enseñanza. En otra ocasión, dicen que se le acercó un borrachito a pedirle dinero y andaba muy, pues, alcoholizado, pero le pedía dinero para seguir tomando. Entonces, todos creían que no le iba a dar y el maestro metió la mano al pantalón y sacó y le dio unos billetes. Y los demás le dicen, pero maestro, ¿por qué le da? ¿Sabe que se lo va a tomar? Por eso, dice, porque él necesita completar su ciclo evolutivo y yo estoy cooperando para que termine con su ciclo evolutivo. Entonces, ahí está la enseñanza, ¿no? Lo del prestar y no prestar, pues tiene muchas connotaciones. A veces sabemos que no va a regresar, como dice Aimé. A veces es conveniente darlo a sabiendas de que va a ser un regalo mejor. Tiene muchas connotaciones. Bueno, pues de mi parte hasta ahí sería. Ustedes me dicen si vemos algo más. Creo que si lo aplicamos o recordamos sobre algunas cosas que nos han pasado en la vida o situaciones, creo que lo replantea mucho, por ejemplo, también en Cábala, ¿no? Y como dice Ana Mayorga, que son situaciones que a veces a uno no le caen como al 20, o sea, de que las vives, las Sí, vives sí, siempre hasta que ya dices, ah, ya lo sentí, porque claro, esta claro. parte a veces de victimizarnos, pues muchas veces lo hemos hecho como de, ah, yo hice por esta persona y esta persona me pagó así, ¿no? Claro, Pero al final son decisiones que uno toma, o sea, creo yo, son decisiones que tomas de ayudar o no y que toda decisión tiene un pro y un contra, o sea, una consecuencia. sí, sí, tiene implicaciones, tiene Ajá, aprendizaje, tiene enseñanza y es solo en que eso. como nos han enseñado desde niños que, por ejemplo, como los cuentos de hadas, ¿no? Que todo tiene que ser feliz y todo tiene que ser bonito y todo tiene que ser como que nos quedamos con ese chip y cuando nos damos cuenta que no es así, como que entramos en ese conflicto de Así es. De hecho, muchas una, dudas una y yo creo que enseñanza, eso nos ha ayudado bastante viendo esto. claro, una enseñanza en esto y en cualquier tema es que ningún extremo es bueno. Por ejemplo, en el caso del dinero,
Si nos vamos al extremo de no querer dar nada, no es tan adecuado, no es adecuado. Porque hay a quienes sí se nos ha educado o se les ha educado de esa manera y no es sano. Y el otro extremo de darlo todo y descuidarse tampoco es sano. Entonces, un equilibrio, un término medio. La balanza de Libra, ¿verdad? Sí, Sí, o sea, un punto medio en todo. Sí, e ir aprendiendo, como dice Aime, con la experiencia. Ah, pues yo voy deduciendo, es bueno prestar hasta aquí o hasta acá. Es bueno dar, es mejor dar, etcétera, ¿no? Hasta que le va encendiendo el foco, como dice Ana, o, o cayendo el 20, ¿verdad? Ok, Sí, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por cumplir una semana más con esto. Nos queda una y cerramos el ciclo. Entonces, nos vemos en la siguiente semana, nos comunicamos cualquier cosa. Que estén muy bien, que tengan buenas noches, cuídense. Buenas noches a todos. buenas noches a Muchas todos. gracias, Armando. gracias, Hasta luego, bye. gracias. Gracias a Bye. todos. Bye. Bye, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches.